Bien, pues nuestro tema de hoy se va a referir justamente a un marco referencial sin el cual sería muy difícil tener una captación completa de la realidad de lo que ocurre en toda Hispanoamérica. Es incorrecto decir Latinoamérica, lo correcto es decir Hispanoamérica, por razones de orden histórico muy rigurosas. ¿Qué es lo que ocurre en Hispanoamérica desde otro ángulo que no lo hemos analizado? Ese otro ángulo que tiene una profunda raíz histórica y que por lo tanto va en nuestro taller de la otra historia de México, es fundamental entenderlo. Y me voy a referir a un fenómeno que denuncia el Papa Pablo VI unos años después de que se terminó el Concilio Vaticano II, el cual tuvo lugar entre 1962 y 1965. Y este concilio fue clausurado por Pablo VI el 8 de diciembre de 1965. 7 años después, el Papa Pablo VI, vean lo contundente, lo terrible de su frase, en un discurso largo, pronunció unas palabras cuando menos enigmáticas. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos actuales, pues ya no son tan enigmáticas, más bien quedaron muy claras con todo lo que ha venido sucediendo. Lo que él dijo fue literalmente lo siguiente. Cito a Pablo VI. El humo de Satanás se ha infiltrado por alguna grieta del Vaticano. El humo de Satanás se ha infiltrado por alguna grieta del Vaticano. ¿Qué quiso decir Pablo VI refiriéndose pues al humo de Satanás? ¿Hablaría de sectas satánicas actuando o de una influencia espiritual satánica? ¿O era solo una alegoría? Pues no, no fue una alegoría. A la luz de lo que hoy podemos observar, más de 4 décadas después, la Iglesia ha perdido predicamento en Occidente. Y las fuerzas postmodernistas, hace todavía unos 30 años se llamaban fuerzas modernistas, pero olviden el término. Ahora lo correcto es decir, las fuerzas del postmodernismo parecen estar más activas que nunca, haciendo lobby, como se dice ahora, antesala, haciendo presión política, diplomática, económica, militar, para cambiar aspectos doctrinales del catolicismo por la fuerza de los hechos. Así que, no como consecuencia de lo que hemos venido viendo, las acciones de los comunistas, de los liberales, de los masones, sino como un fenómeno estrictamente paralelo. Es decir, fenómeno que ocurre a la vez que ha ocurrido todo lo que hemos narrado en las últimas sesiones, particularmente el cardenismo, el callismo, la masonería incrustada en el ADN del PRI, del PRD, del MC, del PAN mismo. Qué triste es reconocerlo, pero así es, y no se diga de Morena. Paralelamente, ¿a qué me refiero? Paralelamente, el humo de Satanás se ha venido infiltrando en la iglesia. ¿Y esto qué significa? Bien, entonces no es que me esté saliendo del tema, sino dentro del macrotema que hemos venido analizando, la acción masónica de las fuerzas políticas en México,
Hoy nos toca ver la acción masónica de las fuerzas eclesiásticas en México. Y podríamos hacerlo extensivo a la patria de muchos de nuestros compañeros y alumnos sudamericanos que hoy, como muy frecuentemente en los últimos meses, tengo el honor de que nos acompañen. Aquí veo, por ejemplo, a Andrea, a Liz Freddy, saludos desde México hasta Perú. Y también allá hace aire. Y no es aire, es ventarrón, es ciclón. Y me refiero específicamente, pues, a la iglesia, ¿sí? A la iglesia católica, en donde, como dice el Papa Pablo VI, se metió el demonio por alguna rendija. Bueno, no quiero abandonar su expresión de el humo de Satanás. Vamos a ver qué significa esto. Si leemos, bueno, antes una pregunta al grupo. ¿Es una herejía pensar que el maligno está involucrado en la iglesia? Radicalmente la respuesta es no. No es una herejía. Y para demostrar que no lo es, voy a leer con atención, con detenimiento, algunos párrafos, algunos versículos de la Biblia. Si leemos con atención las escrituras, veremos que no es una herejía señalar que el maligno está involucrado en la iglesia, porque después de todo, Judas Iscariote era técnicamente un obispo y traicionó a Jesús por influencia maligna. Incluso Jesús mismo lo pone muy claro cuando les dice a los apóstoles: ¿no os elegí yo a los 12 y uno de ustedes es un demonio? Juan capítulo 6, versículo 70. Además está el suceso en el que Jesús le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás, en Mateo 23, 16, 23, porque Pedro reprendió el anuncio hecho por Jesús de que iba a sufrir y a morir muerte de cruz. En este caso, Jesús alude a que el diablo había entrado por unos instantes en el alma de San Pedro. Y San Pedro lo rechaza al escuchar la reconvención de su maestro, de nuestro Señor, y rectifica. Y luego, cuando nosotros leemos en Mateo 10, capítulo 16, versículo 18, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, significa que no la van a vencer, pero no significa, ojo, que no estén presentes constantemente en la vida de la iglesia y que estén ganando y que hayan ganado algunas batallas. Esto es terrible y merece la pena un análisis detallado y profundo. Significa que en última instancia el maligno lo aplastará y será vencido y la iglesia será iglesia triunfante. Cuando esto ocurra ya no habrá iglesia militante, sino únicamente iglesia triunfante. Pero por el momento, mientras somos peregrinos en esta tierra, el demonio nos puede hacer víctimas de sus seducciones, de sus alabanzas, de sus innumerables e inteligentísimas trampas, de su astucia luciferina, muy superior a cualquier inteligencia humana. Porque no olvidemos que el demonio finalmente pues es un ángel y tiene una inteligencia incomparablemente superior a la de todos los seres humanos juntos. Y conste que ya somos 8,000 millones y un poquito más. La iglesia, pues, no está fuera del alcance de la corrupción del maligno. Y esto lo podemos ver en algunas palabras, en algunas parábolas que dijo Jesús. Por un lado, describe cómo el maligno sembró malezas, sembró cizaña entre el trigo bueno. Y por otro lado, vemos cómo hay peces malos junto a los peces buenos, en Mateo 13. Así que el maligno, subsistirá en la iglesia hasta que el último día
cuando el Señor separará lo bueno de lo malo, los cabritos de los corderos. Pero no seremos cabritos o corderos por decisión divina. Seremos cabritos o corderos, estaremos a la izquierda o a la derecha por decisión propia, por gusto propio, a pesar de que a lo largo de nuestra vida Dios nos haya tentado la inteligencia, el corazón, la voluntad, para que cambiemos de bando y nos alineemos a la derecha de la cruz, junto con San Dimas, para evitar condenarnos, junto con el malévolo, blasfemo, Gestas, que de forma irredenta, a pesar de que estaba junto a su Redentor, en la misma vergüenza de la cruz, en el mismo suplicio de la cruz, decidió rechazarlo, mientras que el otro decidió aceptarlo. Y además, la apostasía y la pérdida de fe del clero está profetizada por varios santos. Así que esta espeluznante afirmación de Pablo VI, hecha en 1972, es decir, hace exactamente 50 años, justamente un 8 de diciembre de hace 50 años, que el humo de Satanás se ha infiltrado por una grieta en la iglesia, en el Vaticano. Vamos a recorrer algunas o varias de las interpretaciones que esta expresión quiere decir. Una de estas, hablando en sentido real, es que existe una actividad de sectas satánicas al interior del colegio cardenalicio. ¿Sí? Por ejemplo, el cardenal Reinhard Marx, alemán, que es uno de los líderes del sínodo de la sinodalidad, que parece haber sido diseñado para destruir a la iglesia desde adentro. Este hombre, este miserable homúnculo enviado del infierno, el cardenal Reinhard Marx, ¿sí?, dice que la iglesia tiene que adoptar el lenguaje del mundo, va más allá. Dice que la iglesia se tiene que convertir al mundo para establecer una sola religión, aupando, agrupando, mezclando todas las religiones para que haya una religión común a toda la humanidad, en donde la cruz de Cristo deje de escandalizar. Porque como lo dijo Cristo, literalmente, será escándalo para los judíos y locura para los paganos. Y mientras la cruz de Cristo esté vigente, y estará vigente hasta el día de nuestra resurrección, junto con la segunda venida de nuestro Señor, mientras esté vigente, pues la cruz es invencible. Pero justamente por su invencibilidad, por ejemplo, una noticia reciente en la anglósfera, y al decir anglósfera me estoy refiriendo a todos los países de habla inglesa, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, etcétera. La colonia por acá en Sudamérica, la Guayana inglesa y muchas de las islas del Caribe y otras nacioncillas por ahí regadas en el planeta Tierra que suman como una veintena, que forman la anglósfera. ¿Qué creen? La Navidad quedó prohibida. Literal. Los ingleses ya no pueden celebrar abiertamente la Navidad, so pena de multas y hasta de cárcel. Y no son multas pequeñas, son multas muy considerables, son multas muy crueles para el bolsillo de cualquier persona que trabaja e incluso de clase media alta. Bueno, pues de un plumazo, el gobierno inglés
borra la Navidad de toda la anglosfera. Esto obviamente significa pues que el humo de Satanás anda por ahí. Ahora bien, durante décadas se manejó que cuando el Papa Pablo VI hizo esta afirmación, esta declaración, se refería a las distorsiones del Concilio Vaticano II, especialmente refiriéndose los críticos del Concilio Vaticano II a la modernización de las devociones, a la modernización de la misa y tal vez a la omnipresencia del liberalismo. Pero no, Pablo VI no se refirió a las distorsiones del Concilio Vaticano II únicamente, ni especialmente a eso. Y por supuesto que el Concilio Vaticano II no es un concilio herético. Y de una vez les digo, por si alguno de ustedes fuera sedevacantista y sostuviera la peregrina y absurda tesis de que desde el Concilio Vaticano II no hay un papa legítimo sentado en el trono de San Pedro, pues le diría, el hereje eres tú. ¿Por qué? Porque niegas la palabra de Cristo cuando dijo que las puertas del infierno no prevalecerán. Así que una cosa es que el demonio se haya metido por una rendija y otra cosa es que la iglesia haya sido vencida o haya sido tomada. La iglesia, si hubiera sido tomada, querría decir que ya no hay papas, que el actual no es papa. Querría decir que estamos absolutamente en poder del adversario. Querría decir que la promesa de Cristo valió para una pura y dos con sal. Esa es la herejía verdadera. Así que apartémonos de ella y démosle entonces a las palabras de Pablo VI su correcta significación. Esto es un problema mucho mayor que las misas y las devociones populares. Podemos decir que se refiere Pablo VI más bien al postmodernismo que se ha venido incrustando en la gran mayoría de los sacerdotes, en la gran mayoría de los obispos y en una buena parte, no mayoría por fortuna todavía, pero en una buena fracción del colegio cardenalicio. De tal manera que cuando menos la tercera parte de los cardenales actuales forman una especie de pequeño ejército de Lucifer. Y quieren cambiar la idea, quieren cambiar a la iglesia para que se adapte al mundo, en vez de que el mundo sea convertido por la iglesia, que plantean la conversión de la iglesia al mundo. Es la principal tirada del posmodernismo en el aspecto religioso, en el aspecto intelectual. Pablo VI hablaba en términos mucho más profundos que la simple preocupación por la forma en la que el Concilio Vaticano II podría haber sido interpretado. Mucho más profundo de cómo se celebra la misa a partir de ahí. Y se los explico por qué. Entre ustedes hay, por fortuna, y los aplaudo, muchas personas que tienen una verdadera pasión, un verdadero gusto por asistir a la misa tridentina. A la misa tal como se celebraba, por ejemplo, cuando yo era niño, antes del concilio. El concilio comenzó cuando yo tenía 19 años. Terminó cuando yo tenía 22. Y entonces, antes del concilio, pues la misa se celebraba con la espalda al pueblo, se celebraba en latín, era el antiguo ordo, como se llama, la antigua forma de celebrar misa, y esta forma de celebrar misa tradicional cambió por una forma moderna, donde el sacerdote está de cara a la feligresía, la misa se celebra en la lengua vernácula,
de cada país, en la lengua materna de cada nación. Y bueno, eso es magnífico, porque además esta misa sí es misa y seguirá siendo misa mientras se cumpla una regla de oro fundamental, que exista la transubstanciación. Es decir, esta misa es misa celebrada en español, en bengalí, en hindú, en portugués, en la lengua que quieran, de cara al pueblo, mientras el sacerdote tenga la intención de convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre divina. Mientras eso siga sucediendo, esta misa sí es misa, y ahí no ha entrado Satanás. Y para las personas bien pensantes, que estamos curados de espantos y no queremos caer en el conspiracionismo, no se refiere entonces Pablo VI a que la misa de ahora se celebre, por ejemplo, en México o en Perú o en Argentina, en castellano, y que el sacerdote esté de cara a la feligresía. No, eso no quiso decir el Papa. El Papa se refiere a cosas muy específicas y que vamos a tratar de dilucidar en esta sesión y probablemente en algunas más. Se refiere a la infiltración de la moderna psicología. Y se los dice un psicólogo. ¿Sí? Con todo y mi maestría, mi doctorado en psicología, les puedo decir que la psicología postmoderna es una amenaza contra el hombre. ¿Por qué? Porque la psicología postmoderna, que empieza un poco tardía, un poco tempranamente, empieza con el mismísimo Sigmund Freud, allá por finales del siglo XIX, y tiene su efervescencia con él y sus sucesores como Carl Gustav Jung, Alfred Adler y otra multitud de psicólogos que tuvieron a bien para ellos separar a la psicología respecto de su madre, la filosofía. Y al quedar huérfana la psicología, se volvió una herramienta propia de herejes. ¿Por qué? Porque la psicología, y lo señala el Papa, y varios papas lo han señalado, la psicología como tal niega la gracia. La psicología como tal niega el pecado y todo lo reduce a problemas de orden psiquiátrico, a problemas de orden neurológico, a problemas de orden conductual. Pero en el lenguaje de la psicología posmoderna, desde que yo empecé a estudiar, cuando yo tenía 18 años y ya llovió, son 62 años de conocer este maligno fenómeno, la psicología se ha introducido como el humo de Satanás en la mente de multitud de cardenales, obispos y sacerdotes, y particularmente en Hispanoamérica. De tal forma que en multitud de ocasiones, muchísimos pacientes míos, cuando yo he señalado que algo es pecado, que algo es indebido, que algo es incorrecto desde el punto de vista de la ética cristiana, van con el sacerdote y el sacerdote les dice, no, tu terapeuta exagera, tu terapeuta es antiguo, tu terapeuta te tiene prisionero de viejas fórmulas, libérate de ellas, tú no estás en pecado, esto no es malo, puedes continuar haciéndolo. Incluso me refiero a cosas tan graves como la masturbación, como el adulterio, como la drogadicción, como el alcoholismo, ya no son pecado. A ese humo de Satanás se refiere Pablo VI, y vaya que lo tenemos encima. Y los respiramos por todas partes. Así que es la infiltración de la posmoderna psicología, de la posmoderna sociología,
del posmodernismo que se llama cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? El cientificismo es pretender que, aparte de las explicaciones racionales que da la ciencia, no existe ninguna otra forma de conocimiento humano. Y esto, de golpe y porrazo, niega ¿qué? La revelación. Porque en efecto, las ciencias y la filosofía son dos de las vías regias para el conocimiento de la verdad. Pero falta una tercera. Y el posmodernismo, el humo de Satanás infiltrado en la iglesia, lo niega. ¿Y qué es lo que niega el posmodernismo? Niega a través del cientificismo la rotunda capacidad que tiene el ser humano para comprender, asimilar y vivir el mensaje de Cristo y de los profetas en lo que se conoce en la historia de la cristiandad con el nombre de revelación cristiana. La revelación a través de la palabra de Dios que empieza desde los más remotos profetas, en la más remota antigüedad. Esta mentalidad cientificista es a la que se refiere Pablo VI cuando dice que el humo de Satanás se metió a la iglesia. Repito los tres conceptos. La psicología posmoderna, la sociología y el cientificismo. Y esta infiltración no está solamente en las universidades o aquí o allá entre los intelectuales, no, sino que es propia de una mayoría del clero y de una mayoría de la jerarquía católica que funge como pastor, que son nuestros pastores. Están pues impregnados de estos tres fenómenos posmodernos que explican en gran medida el desastre que hoy tenemos en México. ¿Por qué? Porque si nuestros obispos, nuestros príncipes jerárquicos de la Iglesia Católica en México, no estuvieran impregnados de una sociología posmoderna, de un cientificismo rampante, de un psicologismo inaceptable, ¿qué habrían hecho ante la mera posibilidad de que hubiera un candidato abortista como Manuel Andrés López Obrador? Se hubieran opuesto de una manera tan rotunda, tan vigorosa, tan inequívoca, que a este señor, a este monstruo, a este diablo de palacio, le hubiera sido imposible llegar a la presidencia. Pero la iglesia cayó. Y hablando de historia de México, ¿cómo estamos hoy? Destruidos en todos los frentes, en el frente económico, en el frente político, en el frente religioso, en el frente familiar. Y para colmo, pues ya hoy le dieron la puntilla al INE. Y muy difícilmente de este knockout el INE se va a levantar. ¿Por qué? Pues porque la Suprema Corte de Justicia está en manos de personas afines al mal. No repito su nombre completo porque no tiene caso y todo el mundo entiende quién es el mal. Aparte de Satanás, tenemos al malo en un palacio virreinal. Y sigue a ciencia y paciencia de 130 millones de habitantes de este país, destruyendo lo poco que queda del país. Con una risa sardónica, diabólica, con una alegría que da miedo, da tristeza y también causa indignación y coraje. Pero no nos asombremos, es el humo de Satanás. Y se dijo en 1972. Hubiera sido muy fácil
que una iglesia fiel a la palabra de Cristo, en cuanto empezó a apestar a humo de Satanás, hubiesen alertado a todos en las iglesias, en las parroquias, en sus cartas pastorales, y nos hubieran dicho: no se le ocurra al buen católico votar por un candidato abortista, porque será excomulgado, ipso facto, late sentencia, sin necesidad de una ceremonia en donde se proclame la excomunión. ¿Por qué no se hizo? Pues porque estaban mareados, o fascinados, o enardecidos, o embrutecidos, o drogados por el humo de Satanás. Así que cómodamente guardaron silencio. Y el humo de Satanás ha llegado a ser tan denso que les impide mirar 1 metro más allá de sus narices. Y ahí lo tenemos instalado con su horda, con su horda de matacuaces, con su horda de sacrificadores humanos, con su horda de perversos, con su horda de ladrones de gran escala. Porque el cash sigue fluyendo en cantidades astronómicas a sus bolsillos. No podemos entonces entender al México actual sin esas palabras proféticas de Pablo VI. ¿Qué más podemos deducir? En la audiencia general del 15 de noviembre de 1972, después de hablar del humo de Satanás, Pablo VI señaló lo siguiente: ya tenemos, estamos hablando de hace 50 años, ¿qué diría ahora si viviera? De una mentalidad científica que impregna al catolicismo. Sí, el catolicismo desde el punto de vista filosófico es una ciencia, pero el catolicismo no es nada más una ciencia. El catolicismo es ante todo palabra de Dios. El catolicismo es ante todo revelación cristiana, revelación de la palabra de Dios. De tal manera que las verdades reveladas son inalcanzables por la inteligencia humana atenida a sus propias fuerzas. Ahí está lo grave de que la curia, el paquete de obispos, sacerdotes, arzobispos y hasta cardenales en México, tengan más una mentalidad cientificista que una mentalidad profética, que una mentalidad de la revelación, basada en la revelación. Aparte de la mentalidad científica que impregna el catolicismo, en ese mismo año señaló que la iglesia está, fíjense, lo dice en tiempo presente, la iglesia está sucumbiendo a las nociones modernas de la investigación y de la objetividad, en vez de acentuar el genio de Dios, la gracia de Dios. Un ejemplo muy dramático que a mí me causó mucho coraje es una carta de Francisco, del Papa Francisco, en donde hace referencia a Virgilio, a Martin Luther King, hace referencia a Mahatma Gandhi, hace referencia a multitud, o algunos, para no exagerar, autores posmodernos de aparente corte humanista, pero en esa carta apostólica, firmada por el Papa, en días recientes, en un libro que se llama En nombre de Dios te lo pido, acaba de salir. En nombre de Dios te ruego que no haya guerra, que haya paz, etcétera. Hace 10 peticiones, en nombre de Dios te ruego. Curiosamente no cita una sola vez ningún versículo de la Biblia, pero se cansa de citar a autores paganos y autores mundanos.
algo así como ayornar a la iglesia, ajustar a la iglesia al lenguaje del mundo, para que la iglesia sea aplaudida por el mundo en vez de intentar convertir al mundo. Y sostiene una brutalidad, por decirlo de manera piadosa, sostiene que en ningún momento de la historia, ningún tipo de guerra tuvo un sustento ético-moral. Es decir, que nunca ha habido en la historia de la humanidad, según dice Francisco, una sola guerra que haya tenido un motivo justificado. Y en esos momentos me dieron muchas ganas de mandarle una carta preguntándole: oiga, su santidad Francisco I, ¿entonces los ucranianos no tienen derecho a defenderse de la invasión rusa? ¿Tienen que ceder sin disparar? ¿Tienen que ceder su dinero, sus mujeres, sus propiedades, su territorio, su hegemonía, su libertad como nación? ¿Tienen que cederlo todo sin defenderse? O sea, es lo mismo. Yo tengo prohibido, según usted, si un ladrón entra a mi casa y procura atentar contra mi vida, ¿no tengo derecho a defenderme? ¿No tengo derecho incluso a detenerlo por la fuerza, por el uso legítimo de la fuerza? Francisco acaba de negar una de las cosas más contundentes que la Iglesia ha sostenido a lo largo de 20 siglos, el derecho a la legítima defensa. ¿Por qué? Porque ya le llegó el humo de Satanás. Y como no es un libro escrito ex cátedra, muy astuto el Señor, muy propio, pues al no estar escrito ex cátedra, pues no comete herejía. Pero vaya cauda de errores que comete a título personal. ¿A qué más se refirió Pablo VI al hablar del humo de Satanás? Se refirió a poner en duda en todo momento y a negar las raíces mismas del cristianismo, el misticismo del cristianismo, sus misterios, los dogmas, el dogma de la Santísima Trinidad, el dogma de la persona humana y la persona divina de Cristo, el dogma de la transubstanciación, los 44 dogmas de la Iglesia que han sido proclamados a lo largo de 20 siglos. El posmodernismo busca negarlos. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere dogmas. Claro, el único dogma que el mundo acepta es el dogma de que no hay dogmas. Absurdo. Y también el mundo moderno niega lo que conocemos con el nombre de vida sobrenatural en gracia. Para el posmodernismo, para muchísimos sacerdotes que ya cayeron en esta brutal trampa luciferina, no existe la vida en gracia. No existe la amistad con Dios a través del estatus sobrenatural que es la vida de gracia. Todo esto es el humo de Satanás. Y termina Pablo VI señalando lo siguiente, al explicar en su propio lenguaje, en sus propias palabras, qué significa eso del humo de Satanás. Nos dice: muchas corrientes sociológicas de hoy tienden a estudiar la humanidad, mientras que prescinden del contacto con Dios. Es brutal lo que acontece. Estudian a la humanidad, pero sin estudiar al creador de la humanidad. Pretenden explicarnos, pretenden imponernos, pretenden lavarnos el cerebro con una humanidad que niega su origen. Obviamente, al negar el origen, pues niega su identidad como hijos de Dios y niega nuestro destino
como herederos de su gloria. De tal forma que el humo de Satanás reduce a un mero fenómeno sociológico. En todas partes en este país, en todas partes en Europa, en todas las universidades casi, en Europa, no se diga en Hispanoamérica, se estudia a la humanidad sin el referente de su creador. Este es el verdadero humo de Satanás. Se dedica, pues, el cientificismo a crear una duda permanente sobre la existencia de lo sobrenatural. El Papa, tanto implícita como explícitamente, dijo que la adopción de conceptos psicológicos posmodernos para reemplazar las teorías y los conocimientos espirituales conocidos por la revelación divina crea una nueva actitud de escepticismo hacia los milagros. El humo de Satanás también consiste en la negación de los milagros, pero sobre todo de milagros que están vigentes en la tierra. Si mal no recuerdo, el número de milagros eucarísticos en todo el planeta Tierra asciende a la cantidad de 62. 62 milagros eucarísticos. En Italia, en otros países europeos, en algún lugar de Asia. No sé, la verdad no estoy informado si los hay en México. Probablemente alguno de ustedes me sacará de mi ignorancia. Pero el cientificismo crea la duda, la recochina duda, y busca explicaciones de carácter psicológico, sociológico, de carácter esotérico, para explicarnos lo sobrenatural. Y comienza este cientificismo a lograr una de las tareas fundamentales del demonio. ¿Qué pretende Satanás con infiltrar su humo en nuestras filas? En las filas de nuestros pastores. Pretende crear en la mente del hombre cientificista, en la mente del psicólogo posmoderno, en la mente de todos nosotros, en las amas de casa, en los obreros, en los empleados de clase media, en los ejecutivos de alto nivel, pretende crear la certeza de que el demonio no existe. Es su primer y más grandioso éxito. Hacerle creer al hombre de nuestra época que él es una superstición, que el infierno no existe. Es asombrosa la cantidad de sacerdotes que en México niegan la existencia del infierno. Incluso obispos, como el obispo Vera de Saltillo, Coahuila, niega la existencia del demonio y niega la existencia de Satanás. Niega la existencia del infierno. O como el famoso y adorado por el régimen del malo padre Solalinde, al que yo pondría padre entre comillas. Solalinde niega el infierno. El Solalinde niega a Satanás y proclama que malo se parece tanto a Cristo que hay que rendirle homenaje. A su forma de aclararle al pueblo de México que Cristo vino por los pobres. Falso, Cristo no vino por los pobres. Cristo vino por toda la humanidad, porque toda la humanidad está formada por pecadores. Lo que hay que aclararle al malo es que no vino por los pobres, sino por los pecadores, incluyéndolo a él, aunque definitivamente no lo merezca, desde un punto de vista estrictamente humano. Pero bueno, el punto de vista divino es la misericordia, cosa que difícilmente se daría entre nosotros sin el auxilio de la gracia. Así que dice Pablo, hay duda, hay incertidumbre,
hay inquietud problemática innecesaria, hay insatisfacción, hay confrontación. ¿Por qué? Porque ahora se cree en el dogma de la inexistencia de Lucifer y de la inexistencia del infierno. Y dice, de alguna fisura el humo ha entrado en el templo de Dios. Ya no hay confianza en la iglesia, añade el Papa. Ahora hay más confianza en las ONG, hay más confianza en la ONU, hay más confianza en la Unión Europea, hay más confianza en algunos gobiernos, hay más confianza en el médico de cabecera que en el sacerdote, hay más confianza en un premio Nobel que en un santo, se consulta muchísimo más, esto lo demuestran los estudiosos de las páginas web, se consulta por millones de veces más la vida de los científicos que la vida de los santos. A triste momento hemos llegado por la acción del humo de Satanás. Dice el Papa con amargura, en el mismo discurso de 1972, ellos, los cardenales, los obispos, los sacerdotes de la actualidad, confían más en el primer profeta profano que habla en alguna revista o en algún movimiento social y corren tras él a preguntarle acerca de si tiene una fórmula para alcanzar la verdadera vida. Cuando en realidad la verdadera vida solamente nos la da Cristo. Pero no nos la puede dar ningún científico, por genial que sea. Ningún psicólogo, por eficiente que sea. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, y probablemente alguna vez lo dije en estos grupos, y lo repito, por si alguien no me ha escuchado. Todos los psicólogos juntos de la Tierra, los más inteligentes, los más cultos, los más geniales, los más honestos, todos nosotros juntos, no podemos hacer por ti lo que puede hacer un solo sacerdote, aunque esté en pecado mortal. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Restaurar en ti el don sublime de la gracia, al darte la absolución cuando te arrepientes de tus pecados. Este es un privilegio del sacerdote. Pues bien, el humo de Satanás consiste en que en vez de buscar la redención, la gracia en el sacerdote, y el sacerdote mismo en su obispo, y el obispo mismo en su arzobispo, y este en su cardenal, y este en el papa, no. Acaban con un científico que le dice acerca de lo sobrenatural, no lo sé, no lo sabemos, no podemos saberlo. La academia se convierte entonces en el gimnasio de la confusión y de las contradicciones absurdas. Esta negación de lo sobrenatural nos causa un estado de incertidumbre y ahora está ejerciendo su predominio sobre la iglesia. Se lamenta Pablo VI hace 50 años. Repito, la negación de lo sobrenatural crea un estado de incertidumbre y este estado de incertidumbre ahora ejerce su predominio sobre la iglesia. Había la creencia, continuó el Papa, de que después del concilio habría un día de sol para la historia de la iglesia, pero no. Aclaro, dice Pablo VI, en cambio ha llegado un día de nubes, de tempestad, de oscuridad, de investigación banal, de incertidumbre. Ahora en vez de la fe hay escepticismo. En vez de exorcismo, qué grave, en vez de exorcismo hay psicología, hay psiquiatría, hay neurología. Nada es aceptado a menos que pueda cumplir con el protocolo estrecho de un laboratorio científico. A este triste estado de cosas hemos llegado por la acción en nuestra iglesia del humo de Satanás. Cuando el Concilio Vaticano II abrió las ventanas de la iglesia,
estaba buscando la luz del sol de la profunda fe cristiana del pasado. Pero en vez de esto, se colaron la falsa ciencia, la filosofía de la duda, y entró el humo más oscuro que a la fecha nos aparta del conocimiento verdadero de nuestra fe. Bien, hasta aquí mi intervención del día de hoy, y a continuación, como siempre, pasamos a sus preguntas, comentarios, aportaciones y todo lo que nos quieran decir. Adelante, por favor. ¿Quién quiere comenzar? Voy a pausar la grabación.